Buenos días chicos, hoy vamos a ver los aspectos relevantes del campo eléctrico como parte de la teoría de la prueba de la próxima semana. Podemos definir el campo eléctrico como la región del espacio en donde una carga de prueba positiva, pequeña e imaginaria experimenta una fuerza eléctrica. Por ende, el campo eléctrico mide la cantidad de fuerza por unidad de carga que experimenta dicha carga. Los aspectos más importantes se definen como que el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Es importante entender que es una cantidad vectorial porque cuando la vamos a sumar tenemos que utilizar las reglas de los vectores. Además, la intensidad del campo eléctrico se define como la fuerza que actúa sobre la unidad de carga positiva colocada en dicho punto. Es decir, que el campo eléctrico mide la fuerza por unidad de carga que experimenta dicha carga en dicho punto. ¿Ok? Entonces, el módulo del campo eléctrico es F entre Q. La dirección siempre es radial a la carga que produce el campo. Ahora bien, ¿qué quiere decir radial a la carga que produce el campo? Siempre actúa a través de la línea recta que une la carga. Suponemos que tenemos una carga positiva y este es el punto donde quiero el campo eléctrico. Entonces yo los uno con una línea recta y a través de esa línea recta que actúa el campo eléctrico. Recuerden, la carga que yo coloco en el punto siempre es una carga de prueba que tiene tres características: positiva, pequeña e imaginaria, colocada en ese punto. Y para donde sea la fuerza sobre esa carga de prueba pequeña, positiva e imaginaria, va a ser la dirección del campo eléctrico. Más adelante vamos a ver eso. El sentido dice que es el mismo que la fuerza para una carga de prueba positiva, como le estoy indicando. Lo otro importante es las unidades. Las unidades del campo eléctrico son, en el sistema internacional, Newton sobre Coulomb o voltio por metro. Lo otro importante en este punto es que el campo eléctrico, si es producido por una carga puntual Q, es un campo eléctrico que nosotros conocemos como variable. Variable porque depende de R, de la distancia que hay de la carga que produce el campo al punto donde quiero el campo. El otro tipo de campo es un campo eléctrico constante, que es producido por dos placas positivas, una negativa, cargadas de manera igual y opuesta, y el campo eléctrico aquí va a ser constante, es decir, no cambia su valor en toda la región que estemos analizando. Y siempre va el campo eléctrico de la placa positiva a la placa negativa, las líneas de campo eléctrico. Si las placas estuviesen dibujadas así, es decir, horizontales, entonces el campo eléctrico sería en esta dirección. ¿Ok? Cuando el campo eléctrico es variable, es porque es producido por una carga puntual. Como se muestra en la imagen, una carga puntual. Y asumimos, o vamos a determinar que el punto donde está la carga de prueba es el punto P. El punto P. Así que en ese punto P se va a producir un campo eléctrico debido a la carga más Q, que es función de la distancia a esa carga, que vamos a llamar R. El campo eléctrico producido por esa carga Q en ese punto P va a ser igual
a K, que es la constante de Coulomb, por Q entre R cuadrado. ¿Ok? La dirección del campo eléctrico va a ser la que tome la carga de prueba, es decir, si la carga de prueba es positiva, el campo eléctrico en ese punto será siguiendo la línea recta, y como la carga de prueba es positiva y la Q es positiva, entonces el campo eléctrico sería en esta dirección, hacia arriba, por decirlo. Vamos a hacer otro caso. Vamos a suponer que yo tengo una carga aquí positiva y la misma carga Q. Uno la carga con la carga de prueba. Ahí está. Entonces el campo eléctrico sería en esta dirección, porque la carga de prueba se repele con la carga Q, y esta sería la dirección del campo eléctrico. Solamente hay que buscar o determinar cuánto valdría R. Ahora bien, ¿qué quiere decir? Que para una carga positiva, el campo eléctrico siempre es saliendo de esa carga positiva. Si yo tengo una carga negativa y quiero el campo eléctrico en este punto, vamos a llamar este punto el punto Q, no, el punto O, por ejemplo. Entonces yo uno la carga Q con el punto O. En ese punto O coloco una carga de prueba positiva, pequeña, imaginaria, y para donde se mueva esa carga de prueba va a ser la dirección del campo eléctrico. Como esta carga de prueba siempre es positiva y esta negativa, se atraen, así que el campo eléctrico es, en este caso, hacia acá. Vamos a tomar otro punto. Vamos a tomar el punto por aquí. Vamos a llamar ese punto el punto P. Y vamos a decir que esta es R. Entonces, si yo coloco una carga de prueba en el punto P, positiva, pequeña, imaginaria, se va a atraer con la carga Q. Así que el campo eléctrico va a ser en esta dirección. Conclusión, siempre el campo eléctrico para cargas positivas salen y para cargas negativas entran a las cargas negativas. Bien. Entonces, la relación que nos interesa es esta. Si yo quiero el campo eléctrico producido por varias cargas, vamos a suponer que tengo esto y esto, dos cargas, Q1 y Q2, y yo quiero el campo eléctrico en este punto, entonces tengo que analizar una por una. Este sería R1, este sería R2, y este sería el punto donde yo quiero el campo eléctrico. Analizo. El campo eléctrico debido a la carga 1 sería hacia acá, porque recuerden que la carga de prueba en el punto P siempre va a ser positiva, pequeña, imaginaria. Para la carga negativa sería hacia acá. Este sería E2. Entonces recuerden que el E resultante en ese punto va a ser E1 vector más E2 vector. Y ese sería el campo eléctrico resultante. ¿Cómo se hace eso? Fácil, se busca el E resultante en X con la sumatoria de los campos en X, el E resultante en Y con la sumatoria de los campos en y luego se busca el ángulo resultante con la relación tangente inversa de E resultante en Y entre E resultante en X, valor absoluto de eso. Y así mismo como la fuerza eléctrica, que era una cantidad vectorial, se sumaban, los campos eléctricos también se van a sumar, porque son cantidades vectoriales, en este caso. Cuando el campo eléctrico es variable, recuerden, variable porque depende de R, de la distancia que exista, de la carga que produce el campo al punto donde quiero yo el campo eléctrico resultante. El campo eléctrico constante va a ser una región del espacio en donde el mismo, o sea, la magnitud física campo eléctrico no va a cambiar en ningún punto, es decir, se mantiene
constante. Esa región del espacio nosotros la vamos a simular como la región entre dos placas cargadas de igual manera, pero con signos contrarios, como indica la figura. Si observamos, tenemos dos placas, una positiva y la otra negativa, cargadas de la misma manera, pero con signo contrario. En esa región del espacio, entonces va a existir un campo eléctrico constante, no va a cambiar. Y ese campo eléctrico constante va a ser igual a la fuerza que experimenta la carga por unidad de carga. ¿Ok? Es decir que si yo quiero la fuerza eléctrica que experimenta la carga que yo coloque aquí, vamos a suponer que yo coloco una carga Q pequeña, entonces esa fuerza va a ser Q por el valor del campo eléctrico. Ahora bien, la fuerza que experimenta la carga de la segunda ley de Newton, yo sé que es masa por la aceleración. Así que de esta relación yo podría obtener la aceleración que experimenta esa partícula en ese campo eléctrico uniforme, Q por E entre la masa de la partícula. Eso es muy importante a la hora de determinar las aceleraciones que experimentan las partículas en una región donde el campo eléctrico es uniforme. Bien, adicional a eso, nosotros podemos indicar que si la partícula experimenta una aceleración constante, entonces el movimiento que experimenta la partícula es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, de manera tal que las relaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se pueden experimentar o se pueden utilizar en esta sección, es decir, por ejemplo, la velocidad final de la partícula va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Qué aceleración? La aceleración que acabas de encontrar en el apartado anterior, es decir, Q por E entre la masa. La distancia que recorre la partícula es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de A por T cuadrado, o la velocidad final al cuadrado de la partícula es la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Quién sería la distancia? La distancia sería la que hay entre las placas que estemos analizando. Y este aspecto que acabo de mencionar aquí es lo más importante para cuando estemos analizando las partículas dentro de un campo eléctrico constante.